Cuento debatimos, conversamos y hallamos las voces que relatan desde el territorio el dinamismo productivo y la fuerza vital de la Colombia artesana. Buenas tardes, continuamos aquí en La Troja. Esto es la cabina digital que transmitimos desde Exportesanías 2021 por el Facebook de Corferias, Facebook de Artesanías de Colombia, más adelante www.exportesanías.com. Saludo en este momento a Camilo Rodríguez, que siempre acompaña en esta franja de Venga le cuento, porque lo suyo es un oficio, el editorial. Buenos días, Rocío. Buenas tardes ya. Miren, qué bonito esto que acaba de pasar, porque vivimos confundidos, vivimos en una cápsula del tiempo que ya no sabemos si es día o es noche, para que vean lo que significa una feria. 14 días con sus noches realmente entregados aquí a la tarea de atender al público, de relacionarnos entre todos, de aprender muchísimo qué es lo que está sucediendo en estos escenarios de La Troja. Tenemos en la cabina digital las portadas de la revista Artífices que dan fe de ese oficio editorial al que me refería. Camilo, usted como gerente del conocimiento, que menudo título, ¿no? Porque a cualquiera le ponen ese título y mínimo se sonroja, no sabe muy bien por dónde empezar. Usted entendió perfectamente cómo darle sentido a ese título a través de toda esta exploración de territorio y cómo revierte en la revista Artífices. ¿Es así? ¿Cuál es el componente que tiene ese conocimiento? Creo que esto ha sido un proceso. No fue, digamos, de primerazo, a primera vista saber cuál iba a ser el curso. Yo además heredé este proceso de mi antecesor, que también es antropólogo, Daniel Ramírez, donde se comenzó esta línea de gestión del conocimiento y con la cual, digamos, se comenzaron estos primeros derroteros a partir de la preservación de la memoria de los oficios, de los relatos de los artesanos y de la cultura alrededor de los oficios. Con ese primer derrotero habíamos comenzado ya con la revista Artífices, que en sus primeras versiones trataba muy ampliamente sobre los oficios. Desde la número 6 en adelante, que es las portadas que tenemos aquí alrededor, comenzamos a enfocarnos en los relatos de los artesanos. Un poco queriendo hacer esa conexión entre lo que la gente aprecia de la artesanía, pero aquello que está detrás de ella. Nosotros comenzamos pensando bajo una premisa, la artesanía ya tiene una apreciación estética, a la gente le gusta, la aprecia, la ve, la compra, pero muchas veces también ese valor agregado que se le da también es la historia que está detrás. ¿Sí? Si no conocemos la historia detrás de la mochila, la podemos apreciar, pero la vamos a apreciar parcialmente, estéticamente. Ya cuando la vemos en todo su entorno, con su entorno cultural, con el saber, el sentir también del artesano realizando el oficio, comienzas a darle muchos más contenidos con el cual el valor de la artesanía, y no estoy hablando de un valor monetario, sino ese aprecio por la artesanía, se dispara, es enorme. Entonces, esa fue la pretensión desde gestión del conocimiento, continuar por esa línea para rescatar esos oficios y esas historias. Quiero saludar a Rebeca Palacio, artesana guayú, viene de Uribia, de La Guajira. Esto que comenta Camilo del mayor aprecio de la artesanía a partir de digamos, del relato, ¿no? De la posibilidad de contar. ¿Cómo la vive usted personalmente? ¿Está de acuerdo? ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Qué esfuerzos hay que hacer? Hola, buenas tardes. Me conecto totalmente con lo que Camilo nos cuenta, porque es justamente todo el ejercicio que hemos realizado desde Artesanías, de darnos cuenta, darnos cuenta como especie de un descubrimiento, porque eso es algo que está latente, algo que es vivo, que las artesanías, los objetos nos contienen. ¿Sí? Nos contienen a nosotros como artesanos, a nuestras historias, todo el trasegar que hay allí detrás, las relaciones nos cuentan con el medio, incluso cómo también esa cosmovisión o esa forma en que interpretamos el mundo está allí, está contándose todo el tiempo, continuamente. Entonces, justamente a través de hacer un ejercicio como este, nos lleva a todo un proceso de irlos descubriendo, pero saber que no los podemos contar aislados,
que tenemos que contarnos, que los relatos también nos llevan a los objetos, es una relación allí muy cercana y los objetos nos llevan a los relatos y así cada uno de estos nos van contando la historia de las personas, nos permiten acercarnos, conocerles y apreciarles sobre todo. Me gusta eso que plantea Rebeca, no sé si lo he entendido bien, pero como una suerte de coreografía, ¿no? Donde el objeto y el relato están como danzando juntos. Es que Rebeca Palacio está aquí presente con Claudia Garavito, especialista en fibras, activa participante en varios de los programas de artesanías de Colombia. No podríamos dejar a Claudia solamente en uno de los programas porque tienen un proyecto entre manos maravilloso que están dando a conocer, que se llama La Mochila de la Memoria. Esa imagen tan poética de la danza de la yogna, ya que estamos en el mundo guayú, Claudia, ¿dónde inicia esa posibilidad de contar un relato de una manera más compleja con la comunidad? Rosy, esto inicia a partir de todos los procesos y los acercamientos que tenemos con los diferentes grupos en el departamento de La Guajira. Cada vez que nos sentamos con los grupos, cada vez que nos sentamos con las maestras, cada vez que nos sentamos con los niños, vamos viendo y vamos encontrándonos cómo a través de ellos, tal como nos lo expresa Rebeca, hay un relato a través de su relación con la técnica y el oficio. Y es ahí en donde a mí un día, y en una de las reflexiones del equipo, con Jimena también hablábamos sobre cuál es la resignificación de la labor productiva hoy. ¿Será que la hay o será que no? Los tiempos cambian, la vida cambia, pero a ellos les ha cambiado. Y al final, cuando entramos en todo este ejercicio, lo que estamos descubriendo es que no ha cambiado. La relación sigue siendo desde el fondo igual. Físicamente, desde el producto, desde el objeto, harán variantes, pero a mi juicio y dentro de lo que hemos visto a través de lo que con Rebeca y el equipo de trabajo del Departamento de La Guajira logramos consolidar como nuestra cartilla, vamos viendo que todo esto se relaciona en torno a lo que también algunos de nuestros antropólogos y palabreros nos ayudaban a consolidar en todo esto, era la relación del amor que existe entre yo, artesano, y el objeto que desarrollo. Entonces, cuando veíamos, no hay mucha resignificación desde lo profundo. Claro que sí, el objeto, el producto tiene que ajustarse y también presentarse de cara a lo que el mercado quiere ver. Pero al final la relación con el oficio y la técnica sigue siendo la misma. Pero hay que explorar nuevas maneras de contarlo, ¿no? Sí. Reinaldo Niño, hasta aquí presente también en estos micrófonos, lleva mucho tiempo relacionándose con esto que apela Rebeca del objeto, de la pieza artesana, con la herramienta y con la materia prima. ¿Cuántos años lleva de oficio artesano, Reinaldo? Muy buenas tardes a la estimada audiencia de La Trova, y mis palabras son muy significativas. Cuando uno está haciendo el producto, se relaciona uno y se entrega uno en alma, vida y sombrero. Yo lo llevo con mucha pasión, cada producto es el desarrollo de una pasión, queriendo dentro del contexto del producto demostrar una historia de vida, porque muchos clientes están centrados en productos responsables amigablemente, responsables sociales, responsables en todo el sentido de la palabra. Los adquieren más cuando el proyecto lleva responsabilidad social. Qué bueno que hayan detectado eso en el mercado, pero eso es algo relativamente nuevo. Reinaldo, usted que lleva años, le preguntaba por la cifra, ¿cuántos tiene de artesano en el telar? Afortunadamente, 50 arduos y largos años como tejedor. Como tejedor. ¿Así es como se 50 define, tejedor? Tejedor artesano, tejedor. Tejiendo tejidos, tejiendo sueños, tejiendo ilusiones, tejiendo el sueño llamado hogar.
Por ahí pasan todos los hilos, la urdimbre y la trama, Camilo, de las verdaderas historias, ¿no? Miren la composición de palabras, hogar, tejido y artesano. Camilo, llévenos de viaje por este mapa de Colombia artesana. Bueno, hoy vamos con nuestra historia número 12. Se llama El corazón de la sierra. Recuerden que estamos leyendo las historias de Artífices número 15, la cual la pueden encontrar en su versión digital en la página de artesaníasdecolombia.com.co o en el repositorio del CENDAT, la Biblioteca Digital de Artesanías de Colombia, o en el Marketplace. El corazón de la sierra. Sheikarungumu Torres nació hace 38 años en el resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta. Su nombre significa tierra y finca, y para ella simboliza la profunda conexión con las raíces de su pueblo. Sheikarungumo dice que aprendió a tejer desde que estaba en el vientre de su madre y que al nacer el conocimiento ya estaba dentro suyo. A los 3 años tejió su primera mochila de fique y a los 10 ya dominaba el tejido de 12 puntas que caracteriza a las mochilas arhuacas. Cuando terminó el colegio, quiso estudiar medicina para ayudar a las personas de su comunidad. Pero en ese momento no consiguió los recursos económicos que necesitaba y decidió estudiar psicología en la Universidad San Buenaventura de Medellín. Luego de 8 semestres, regresó a Valledupar para estar cerca de los suyos y comenzar a trabajar con las mujeres del resguardo Arhuaco. Entre todas, se han propuesto abrir caminos para la comercialización de mochilas y la transmisión de la sabiduría de su pueblo. Este es un fragmento de la historia, los invitamos a continuarla a través del vínculo digital de la revista Artífices número 15. Bellísimo el relato y ahí está el cordón umbilical. Hay artesanos que tienen, ¿no?, la fortuna de contar esas historias desde el origen. ¿Cuál es la suya, Rebeca? Mi historia con el tejido. Con el tejido. Bueno, empieza con mi abuela. Mi abuela se llamaba Rebeca. Mi abuela muere en un velorio a causa de un accidente, una bala se aloja en su corazón. Y mi abuela era poseedora de conocimientos de técnicas como el sirra o el mantaraja, que hoy en día ya son pocas las que poseen el conocimiento, y este tipo de objetos ya casi no se elaboran. El mantaraja era una pieza que se usaba para decorar las monturas de los caballos cuando iban a las carreras o cuando iban a los velorios. Entonces, los cambios sociales también van dando como esas pautas, ¿no? Van cambiando también el interior. Entonces, cuando mi abuela muere y queda mi abuelo fallece hace 3 años, hay una casa que está cerrada y esa casa nunca se abre hasta cuando empiezo a hacer todo este trabajo y pido permiso para entrar. Y cuando entro, encuentro todos estos objetos que me hablan de él y de ella. Y ese día siento el peso del vacío de mis abuelos porque los objetos están contándome de ellos, pero ellos no están para contarme de los objetos. Entonces, mis tías, mi mamá, mis primas, cada una desde sus diferentes profesiones hoy en día, hemos continuado con el tejido y en mi caso ha sido tejer con las palabras también. La vamos a invitar a la mesa de la troja permanente. Rebeca, además agradezco mucho esta compañía tan especial, tan elocuente. Ahí sí, entonces le voy a pedir, bueno, primero una duda, ¿de qué clan son ustedes? Ipuana. Ipuana hace referencia a Ipuna, que es de arriba, e Ipa, entonces, que es piedra. Entonces son los que moran por encima de las piedras. ¿Y cuál es su simbología? El tótem o el animal totémico es el Kerraria. Y que viene... Es como un halcón. Exacto, Ajá. Para que los oyentes se puedan imaginar a qué estamos haciendo referencia, que ese es el poder de la radio. Tener que trasladar con mucho más cuidado con las palabras todo lo que estamos viendo, ¿no? Porque aquí le vemos los ojos a Rebeca y casi que nos podemos ir hasta Uribia, ¿o no, Reinaldo? Totalmente de acuerdo. ¿Qué siente usted escuchando a Rebeca hablar, contando la historia de los abuelos? Un legado magnífico, un legado de que después de los acontecimientos que pasó
con los infortunios que tuvo de parte de sus abuelos, ella volvió a retomar las raíces. Y llevó con más fuerza las raíces porque los trae desde el cordón umbilical. Y los está posesionando en los más altos de los vientos, como la fuerza del águila, como la fuerza del halcón. Bueno, vinieron hoy un par de poetas a complementar, ¿no, Camilo? Total, yo creo que lo has visto en mi expresión, voy a expresarlo a los que están por fuera de la cabina, es que me tienen impresionados. Yo creo que partíamos con la idea de que estas lecturas que íbamos a hacer acompañando la conversación iba a ser lo más poético, pero ahora ha quedado totalmente No, yo creo desvirtuado. que se complementa muy bien, porque fíjense que todo esto sale justamente de los textos de artífices, nos motiva, ¿no? Y volviendo al tema principal que nos tiene a todos reunidos hoy acá, es el oficio editorial, el oficio de contar el literal a través de una revista como Artífices, el literal simbólico, como es la mochila de la memoria, el proyecto que participa Rebeca Palacios activamente, gran inspiradora, no sabía el detalle del epicentro de la casa, con todos sus detalles, Claudia Garavito acompañando desde Artesanías de Colombia la Subgerencia de Desarrollo en este proyecto, y Reinaldo Niño, que se encarga primero de poseer un gran relato que vamos a ver si se deja desgranar acá. Totalmente, como la mazorca. Ok, exacto, hasta que quede la tusa. Y también el oficio, Reinaldo, que usted ejerce del relato cuando teje, porque nos lo acaba de explicar, mucho mejor de lo que yo pueda hacerlo. Aquí también es un sitio donde aprendemos palabras. Miren, nomás esta mañana la palabra herramienta muy pompa, que dicen en el Chocó para una herramienta que está poco afilada. Y ahora manturajá. ¿Manturajá? Mantaraja. Mantarajá, que es una pregunta. ¿La técnica del pellón entonces se utilizaba para los mantarajás? La del sirra, en telar vertical. ¿Y el pellón no era significativa en los aperos de los caballos? También, de hecho, el pellón se usa como para engalanar la montura, pero también cuando van a carreras de caballo se usaba el pellón, pero no iba a silla. O sea, el jinete iba al lomo pues, de su animal. Solamente se ponía el pellón y el jinete encima. No iba a ningún tipo de silla ni nada. Por eso era el momento de demostrar las habilidades, ¿no? Y sobre todo los niños. Los niños eran los que más podían demostrar sus destrezas allí. Esa casa que nos está describiendo Rebeca, ¿tuvieron que pasar por un proceso familiar o con la comunidad para pedir permiso, pedir acceso? Y la pregunta, ¿la abuela estaba relacionada con la cerámica que todavía queda en Uribia o se dedicaba solamente al tejido? Ella se dedicaba solamente al tejido. Y la casa, esto fue todo un proceso, ¿no? Porque aparte lo construimos desde la familia, pero cualquiera pensaría, bueno, el conocimiento está a la mano porque es su familia, entonces todos los relatos, y no. La tejeduría en el mundo guayú siempre ha sido un tesoro, y los tesoros siempre los protegemos, ¿no? Siempre los guardamos, y hay alguien a quien se le revela. Hay un verbo en guayú naiki, la lengua del pueblo guayú, que traduce exactamente eso que usted está describiendo y que acompaña el título de la mochila de la memoria. ¿Cuál es esa palabra? Asarijawa. Es verbo, ¿no? Es un verbo, y este verbo lo usamos para buscar, pero para buscar las cosas, como buscar algo en la tienda o algo, es otro verbo, achajawa. Pero asarijawa tiene 3 usos muy especiales. Uno, tiene que ver con buscar algo que tengo, pero que está guardado. 2, tiene que ver con cuando yo recibo una visita, entonces yo voy a buscar dentro de mis animales uno que yo voy a ofrecerles como un regalo, como un presente. Y 3, este verbo también se usa cuando hablamos del contexto del segundo entierro, cuando se exhuman los restos de los familiares, vamos a asarijawa dentro de los restos para limpiarlos. Entonces se usa para buscar algo que tenemos que está guardado, se usa cuando vamos a dar un presente y se usa también cuando vamos a limpiar. Y eso ha sido todo el proceso y el ejercicio de la mochila de la memoria. Un conocimiento que ha estado
en la mochila de la memoria de cada personaje que ha contado, que ha permitido abrir su mochila para narrarnos. Mire que Camilo, con su historia de artífices, nos relacionó inmediatamente con el objeto, que esa es justamente la esencia y quizá la novedad desde el punto de vista también de comunicación y desde el punto de vista de concepto editorial, ¿verdad?, de mochila de la memoria, que parte, el eje de todos los relatos tienen que ver con el objeto y luego aparece la persona. Claudia, ¿dónde puede la audiencia buscar la mochila de la memoria y aprender de estos relatos? En este momento se encuentra publicada en nuestro portal de Artesanías de Colombia. .com.co. Sí, señora, www.artesaníasdecolombia.com.co. Ahí ya la pueden revisar, ya la pueden leer. Y pues nada, ya dentro de poco le vamos a pedir a Camilo que nos incluya dentro de su listado de cartillas. Ya quedó sumada. Mejor dicho, aquí se estaban pidiendo pista para gerencia del conocimiento. Eso. ¿Ya qué, Camilo? ¿Ya No, sí? Claro que sí. O sea, yo de todas maneras vi el lanzamiento, o sea, compartí, digamos, el programa que hicieron en tres entregas y estábamos en mora de encontrarnos, por eso ha sido este fogón el que ha permitido ya comprometer a Claudia con este tema de hacer la entrega para que lo tengamos también dentro de nuestra biblioteca digital. De nuestra biblioteca. Muy bien, tiene una particularidad también editorial y es que han incluido numerosas palabras en Wayuunaiki, justamente. ¿Qué tipo de ejercicio y de esfuerzo ha supuesto eso, Rebeca? Bueno, ha sido un ejercicio totalmente arqueológico, ¿no? Desde el pensamiento, desde los objetos y también desde la lingüística. Hay incluso ciertos verbos que han estado asociados a ciertas técnicas o ciertos oficios que hoy en día ya no se usan tanto. Un ejemplo de esos es asichaja. Asichaja era un verbo que se usaba exclusivamente cuando se empezaba a desmotar el algodón. Entonces, bueno, hoy en día no tenemos algodón, ya no lo desmotamos, entonces ese verbo ya no lo usamos. Eso es un ejemplo, además de todos los objetos también que ya no se suelen usar. Entonces ellos están anclados como a ciertas historias, a ciertos contextos. Y un ejercicio muy, muy lindo que en algún momento realicé con los niños de la comunidad, de mi comunidad donde realizamos esto, fue descubrirlos. Entonces ellos, de hecho, no hablan español, hablan Wayuunaiki, pero muchos de estos términos no los conocían. Y eso creo que le agregaba el valor a todo el trabajo que hicimos, que es un ejercicio de memoria, un legado. Yo creo que es justamente lo que pasa con la tejeduría, ¿no? La tejeduría en el mundo wayuu se narra desde el amor. Y así mismo ha sido este trabajo y el alcance también ha permitido llegar a dimensiones que tal vez no habíamos contemplado desde como cuando lo fuimos soñando, pero que así se hace evidente el peso que tiene este trabajo que realizamos. Ese aspecto de las palabras perdidas en relación con el oficio. Reinaldo, me imagino que usted en estos 50 y pico años de trayectoria ha visto aparecer y desaparecer palabras. Ahora hablaba con mucha propiedad usted de responsabilidad social, ambiental, pero son palabras nuevas, ¿no? Sí, de pronto dentro del proceso de tejidos hay muchas simbologías dentro de las herramientas, dentro de los objetos que se utiliza para tejer. Por ejemplo, a los marcos le decían julios, a las lanzaderas tenían otros nombres. ¿A los ¿sí? marcos les decían cómo? Julios. O sea, no se decía un telar de 2 marcos, de 3 marcos, 4 marcos, sino decían un telar de julios. A la lanzadera le decían canoas. Hoy en día son lanzaderas, ¿sí? Yo me estoy refiriendo al propio legado ancestral en términos de nuestros ancestros. Claro. ¿Y este oficio suyo fue heredado, fue aprendido en el transcurso del tiempo por circunstancias de la vida que cambió de oficio
¿Cómo fue? Ahí sí tenemos, usted me ha prometido que va a contar un par de capítulos de su vida. Primero que todo, una bendición de Dios, en el doble sentido de la palabra, porque yo llevé una vida muy desorganizada respecto al consumo de psicoactivos durante 38 años. En una ocasión, en consumo de psicoactivos, conocí el SENA. Empecé a formarme con el SENA en tejido artesanal, en diseño tejido, en tinturado, en estampado, en tapete persa, en alfombra, en telar horizontal, vertical. Tengo muchas técnicas. Y usted diría, Reinaldo, que fue habitante de la calle. Fui habitante. Y usted entró y salió en ese mundo y en la mitacita hacía esos talleres e iba aprendiendo todo. Sí, señora. Dentro de cuando era consumidor, hice un alto en el camino por 3 años, que fueron los años en que me formé en todo el ramo de tejidos. Inclusive llegué hasta presentar examen en el SENA como instructor y me aceptaron. Lo único que me truncó fue el bachillerato. ¿Cómo le parece, Reinaldo, que usted se ha puesto a sentar ahora desgranando esta mazorca? Que mucho talento tenía usted y en aquel instante en el que de pronto tenía esa vida que usted llama desorganizada, usted en su interior sí era consciente de que tenía talento y aún así simplemente lo tenía ahí, lo dejaba a un ladito, escondidito, como quien no quiere pararle bolas. Es lo que digo, es bendición de Dios, porque Él me tocó el corazón y en últimos recursos me puso un saco de lana Orlón tirado en la 7ª con 19. Lo alcé, lo esbaraté y este saco fue el pilar de la empresa. ¿Eso en qué año pasó, Reinaldo? En el 2002, ¿sí? Porque tenemos, de pronto nosotros los colombianos estamos acostumbrados a hacer cualquier cantidad de cursos de carpintería, ebenistería, marroquinería, ¿sí? Pero nunca ejercemos. Sí, pero le hacía la pregunta, Reinaldo, porque muchas personas, yo tuve la fortuna de trabajar muchos años con Javier de Nicoló, usted y yo hemos tenido alguna conversación al respecto. Muchas personas que habitan la calle ni siquiera creen que tienen talento. Y eso hace muchas veces muy difícil que quizá tengan una lucecita para salir. ¿Usted era consciente de que tenía ese no? Porque usted, por muy bien que lo hubiera ido en el SENA, sí. usted tenía un talento natural. Sí, y es un don de la naturaleza, es un don de la naturaleza. Porque el talento no se adquiere, el talento le llega a uno, le llega a uno. Entonces usted se encontró con ese bulto. ¿Y qué pasó? Vino a colación el curso que había hecho, toda la técnica y empecé de nuevo. Al desbaratar este saco, elaboré 2 bufandas. Ese fue el pilar de la empresa. No tuve necesidad de capital, sino entregarme al 100% al proyecto. ¿Quiénes fueron sus primeros compradores? Siempre cuando uno inicia un proyecto, los primeros compradores son los familiares o los de la cuadra, hasta que va uno expandiendo el mercado hasta que se internacionaliza uno. Y usted, de tantas técnicas que ha trabajado, digamos, ¿cuál es con la que se queda en este momento? Porque si hay una característica en las piezas de Reinaldo Niño, son muy apreciadas, quiero contarles, por los diseñadores de moda colombianos. Tan es así que inclusive en el programa de moda y joyería llevamos ya un par de años trabajando cápsulas especiales por la finura de su tejido, Reinaldo. ¿Qué es la cualidad principal de sus piezas, diría usted? Yo diría que no solo es la constancia, la perseverancia, el interés con que se hacen las cosas, sino el ingrediente más importante es la pasión. Es la pasión. Y entregarse uno de tiempo completo a su proyecto
sin mirar horarios, como lo decíamos al inicio de esta audición. Uno no mira horas, uno no mira, y me tecnifiqué en solo hilos delgados, en solo hilos muy delgados, haciendo un estudio con la Secretaría de Desarrollo Económico, con Artesanías de Colombia, con ANALDES, Asociación Nacional de Comercio Exterior. No tengo competencia en Cundinamarca. ¿Cómo le parece? No Ahí tengo le está competencia en escuchando muy Cundinamarca. atenta Rebeca, porque yo creo que Rebeca, hablando de los objetos, usted se está imaginando también sus telares montados, ¿no? Así Y es. hablando de la finura de los hilos, es que lo que ustedes hacen es como tejer sobre un arpa, o no sé si llamarla un arpa, Camilo me ayuda con esto, pero casi que lo que hacen Reinaldo, Rebeca, representan una tradición de arpas tejidas, ¿no? O arpas de la tejeduría, podríamos llamarlo así. A mí el telar en especial me encanta incluso por dos palabras, trama y urdimbre. O sea, son dos palabras que me parecen mágicas y que hablan, o sea, cuando yo las pronuncio ya me las imagino pasando en vertical y pasando en horizontal por el telar. Y ver cómo de la nada, digamos, si estuviéramos viendo el marco vacío, comenzamos a ver justamente cómo se trama, ¿sí? O sea, la trama y luego la urdimbre. Ver cómo se transforma de la nada, comenzar a ver el todo, o sea, comenzar a ver el objeto, eso es mágico, o sea, es una transformación del puro aire a un objeto físico. Por eso es que se llama cultura material e inmaterial. Y eso tiene mucho que ver con mochila de la memoria, la recuperación de ambos términos, ¿no? Así es. Lo que empezamos a hacer fue un registro, ¿no?, de los objetos. Y justamente, como les he venido mencionando ya de a poquitos, estos objetos fueron contándonos sobre las personas, y las personas, cuando nos permitían ver los objetos, era todo un ejercicio de pensar, de recordar, de las historias que estaban vinculadas, como hay una especie, un trabajo en cuero que se realizaba para cubrir el lomo de las monturas, como los burros, cuando llevaban cargas pesadas. Entonces era todo el relato, ¿no? Mi mamá preparaba el animal y nos íbamos 5 kilómetros y llegábamos y estábamos 2, 3 días cosechando y luego regresábamos. Entonces ya no era solamente esa ancarilla que estaba cubierta en cuero ni esa esterilla, no, era todo lo que había ahí alrededor de ese objeto. Entonces era como la certeza de no podemos mostrar esto aislado porque estamos seccionando a partes de la vida de la gente. Y la gente nos cuenta, ¿sí? A través de esos objetos la gente se nos da. Entonces fue justamente tener la certeza de que debíamos hacer un ejercicio como Azar y Agua, como la mochila de la memoria, y era presentar a través de este documento el inventario de la cultura material e inmaterial. Decidimos hacerlo a través de la vida de un hombre y una mujer guayú. Entonces, a través del documento vamos a encontrar ilustraciones también, y estas ilustraciones manejan ese concepto en la paleta de colores. Iniciamos el día con la mañana, que es donde está la fuerza para hacer todo lo que necesitamos hacer. Luego nos vamos acercando al atardecer con la contemplación, ¿sí? De sentarnos a descansar, y en ese descanso es donde nuestros abuelos se nos daban a nosotros, a tocar instrumentos, a hilar, a pensar, a enseñar, y enseñar no solamente sobre el tejido ni sobre cómo se hacía, sino sobre la vida. Entonces ahí empezaban también todas las clases de parentesco. Bueno, ese que llegó esta mañana era tu abuelo porque él es hermano de... Y así empezaba todo el relato. O cuando llegues tienes que saludar de esta manera, que es un proceso que nosotras como mujeres continuamos en el encierro. Uno puede estar, hay muchas maneras de estar encerrado, pero aquí el alma del encierro es aprender a ser mujer, ese rol que hay dentro de, que es tan importante para nosotros los guayú, y es aprender a vivir, cómo me comporto, cómo dejo de ser niña. Es una cosa un poco difícil también, pero es algo que se aprende en la intimidad, de escuchar, de ver, de apreciar a las mujeres de la casa. Bueno, nunca mejor dicho, la mochila y de qué tamaño, ¿no? Hablando en términos de moda, esta mochila de la memoria podría ser una maxi mochila, que es en lo que ha devenido también la mochila guayú,
hablando, ¿no? Interlocutando muy sabiamente con las tendencias del mercado. Reinaldo, estamos aquí hablando de palabras, de términos, de acercarnos a los oficios desde el lenguaje. Hay una expresión muy colombiana, porque yo la he aprendido acá, que siempre me ha encantado, pero que sé que tiene unas connotaciones complicadas también. Es coja oficio. ¿Sí? Cuando le dicen a alguien que lo ven desocupado o que, claro, que ha llegado al punto de, como gente muy vaga, ¿verdad? Gente que no tiene ocupación, gente eventualmente, usted si se remonta a sus años, de pronto hasta alguien desconsiderado, hasta le gritó algún día, coja oficio. Pero le quiero preguntar a usted, que oficia su oficio de tejedor, ¿qué sentido le daría a ese término cuando le dicen a uno, coja oficio? ¿Usted cómo lo llenaría de sentido esa expresión? Para mí es el mejor término, porque coja oficio es haga algo, proyéctese, prográmese y ponga los pies sobre la tierra. Y eso se lo ha aplicado usted enterito. Total. Y a Dios gracias, la técnica y el oficio me han llevado a internacionalizarme, he sido reconocido nacional e internacionalmente, inclusive ya estamos logrando mercados internacionales y mercados potenciales. ¿Ha habido en algún momento en su taller, Reinaldo, la posibilidad de que, o la consideración por su parte, de que eventualmente personas que usted conoció en aquella etapa tan dura de su vida, usted mismo les haya animado o ellos se hayan sumado al oficio? Desde el nacimiento de Manos Doradas y la constitución legal, que la tengo constituida legalmente ante Cámara y Comercio en el 2003, ese fue el objetivo principal. La responsabilidad social la llevo con población, habitantes de la calle, rescatándolos, desintoxicándolos, volviéndolos a la vida social, a la vida laboral. He gastado para mí una fortuna. Me piden un alimento, me piden una moneda, no les doy el pescado, los enseño a pescar. Y los llevo a mi taller, hago que se bañen, les busco ropa de segunda, los hago que se peluquien. Empiezo con un proceso de formación, de desintoxicación, claro. Desintoxicación. Y les compro los útiles de aseo. ¿Y les da pollito los jueves, que se acostumbraba aquí en Bogotá a hacer eso? Una pieza, su televisor y el sentido para mí ha sido muy bueno y me siento congratulado al ver de que sí se puede, que retoman las riendas de su hogar y lo más importante es que llevan a sus hijos y sus nietos al colegio. Cuénteme algo, Reinaldo, y es que tiene que ver el oficio, en particular con la recuperación de las personas que pasan por esta desafortunada experiencia en su vida, porque usted lo sabe mejor que nadie, pero lograr que una persona pueda salir de la calle intervienen tantos factores y no es fácil. ¿Y qué tiene el oficio que pueda llegar a ser considerado de verdad como hasta una metodología para lograrlo? He tenido el concepto del oficio de tejeduría que es sagrado para los mayas, para los chipchas, para nuestra compañera de nuestra etnia indígena colombiana, ¿sí? Pero cuando uno lo lleva más a pasión, cuando uno ya las raíces no se salen del corazón de uno no mira tiempo, lugar ni plata. Uno mira la satisfacción con que uno desarrolla un proyecto
y se da uno por bien servido, así no le lleve plata, y sí viene por añadidura. Claro, pero el oficio de la tejeduría, y casi que le voy a hacer la pregunta en simultánea a Rebeca y a Reinaldo, el oficio de la tejeduría implica una profundísima concentración, y eso para Reinaldo en esta experiencia empresarial, un apostolado verdaderamente que está haciendo usted también, y seguramente pues el reconocimiento como emprendedor tiene que ver con esta conciencia responsable tan inmensa, aparte de la calidad de sus piezas, pero el oficio exige concentración. Esa concentración ha sido fundamental para la recuperación de estas personas que lo acompañan. Pues al máximo, porque pararse uno en la cama, uno a las 2, 3 de la mañana a empezar a tejer, a confeccionar, llegar a muchas veces 24 y 36 horas diarias para poder entregar un pedido, es un poco de sacrificio, pero ese sacrificio uno lo toma como un pago adicional a la obra que uno está haciendo con otros seres humanos. Rebeca. En efecto, la tejeduría o la actividad artesanal hace algo en la vida de la persona a la que se dedica a esto que se percibe, ¿sí? El carácter de un artesano se descubre, es notorio, es paciente, es analítico, es detallista. En algún momento, uno de los ejercicios, cuando conversábamos con las maestras artesanas, teníamos un taller que se llamaba ¿Qué piensas mientras tejes? Entonces, una de ellas contaba que para ella el mundo perdía como ese poder abrumador, porque los hilos que ella manejaba le permitían hacerse la imagen de que así eran los problemas, de que ella también podía manejarlos y también podía tejer las soluciones y también podía pensar. Entonces es prácticamente algo que le permite a uno dar las puntadas para vivir. Puntadas para vivir las dan en Huapi, en el Cauca. Escuchémoslos. No solo soluciones, también sueños, porque cada puntada... Bienvenido a nuestro territorio, tierra de la piragua, las artesanías. Este es el podcast del grupo Azotrapat, asociaciones de jóvenes rurales emprendedores de la Palma de Estera de Candelaria Cesar. Nuestras redes sociales son en Facebook, Azotrapat Candelaria, en Instagram, Esteras de Candelaria Cesar. Nuestro teléfono 313-503-9896 y a continuación otra artesana les contará nuestra historia. Gracias por tu presentación. Mi nombre es Mónica María González Ramos. Con orgullo me presento desde mis ancestros, represento la lideresa de mi zona y la capacidad de ser una voz entre tantos artesanos de mi humilde pueblo. Cuenta la historia que había una vez un grupo indígena por esta zona a orillas de la Ciénaga de la Zapatosa, porque por ello fuimos conquistados, que la forma más fácil para tratar de comunicarse entre ellos era elaborar claves sobre las esteras para el momento de ir a otro lugar una persona blanca no la entendiera, y varias mujeres empezamos a tejer etnias que significaban días, tiempos y lugares, y fue tanto el amor por las artesanías que muchos foráneos pagaban o intercambiaban por comida por tratar de tener estas hermosas esteras. Nosotros seguimos preservando nuestra tradición, enseñando a nuestros hijos y protegemos el área donde vivimos para que no desaparezca esta hermosa labor que viene desde nuestra raíz al nacer. Mi nombre es Nelcy Hernández Mejía. Tengo 42 años. Desde niña con mi madre María Félix y mi padre Miguel Hernández nos dedicamos a esto con amor. Cuando llegaba de la escuela me ponía a llenar las tinajas de agua. Nos sentábamos día a día frente al telar a tejer y hacer las más hermosas esteras, creadas con toques finos, y poníamos todos nuestros conocimientos. Nuestros productos son de alta calidad y creadas con finas palmas. Con ellas elaboramos toda clase de artesanías que te perdurará muchas décadas.
quiero preguntarle a todos los participantes en Venga, le cuento, es en quién piensan y para quién hacen el trabajo que cada uno de ustedes desempeña. Porque creo que esto es una parte muy importante de los oficios. No solamente el hecho de ejercerlos, sino saber quiénes son los destinatarios de lo que ustedes hacen con sus manos, con su mente, con su corazón. Camilo, ¿usted para quién piensa en términos de conocimiento y crea contenidos, entre ellos la revista Artífices? Primero pienso en todos, pero pienso específicamente en quienes tienen un interés genuino por la artesanía. Es decir, quien ya tiene ese vínculo es capaz de luego buscar más, buscar qué hay detrás de ese objeto. Entonces, para esas personas escribimos la revista, así como hacemos otras publicaciones también, que queremos acercar a esa persona que está ávida por conocer o por entender mejor eso que está frente a sus ojos, darle la posibilidad. Porque también lo entiendo cuando me preguntabas al principio, digamos, cuál era el derrotero que se había dado al inicio, hubiera comenzado también porque al principio también existe el vacío. Entonces, a veces quieres averiguar algo sobre un objeto y no encuentras la información que quieres saber, no puedes saber sobre la mochila o sobre el telar porque no había antes. Entonces queremos facilitar justamente eso. Por eso la idea también de estas bibliotecas digitales donde compendiamos, es decir, tratamos de llevar a estas personas que tienen estos diversos intereses sobre la artesanía a un solo lugar. Rebeca. Bueno, esto me lleva a contarte algo antes de poder darte la respuesta, porque pienso en mis hijos y quiénes son los hijos para el guayú. Nosotros no tenemos un término para hablar de sobrinos, como se haría en Arijuna, pero sí se usa el mismo término de hijo para sobrino. Entonces pienso justamente en eso, en mis sobrinos, que son mis hijos desde la cultura, porque justamente siento que somos cada uno de nosotros y nosotras una extensión, ¿no?, de Rebeca, de Víctor, de quienes venían atrás de nosotros. Seguimos siendo nosotros esa extensión y nuestras memorias y sus memorias contadas y vividas, porque mi mamá siempre me decía, yo no quiero que ustedes cuenten ni hablen de algo que a ustedes les contaron, sino que ustedes vivieron y lo vieron y lo experimentaron. Entonces creo que eso es el mayor desafío y en eso siempre pienso, que quien recibe esto pueda vivir también y experimentar esto que se cuenta y que se teje al contar. Creo que yo soy del bando de Rebeca, yo hago lo mismo con los míos. Pero qué difícil es ejercer el papel de quien conduce y ofrece. Yo creo que es una responsabilidad muy grande, Rebeca. Seguramente lo que pasa es que la ejerces muy bien, la responsabilidad, porque este regalo de la mochila de la memoria es absolutamente asombroso. Para completar, antes que nos hable Claudia, también están los hijos, pero estás pensando, por ejemplo, más allá del mundo guayú, por supuesto, al construir estos relatos. ¿Quién te aparece ahí? Bueno, más que un rostro, son muchos rostros, ¿no? Son como esos rostros que de alguna manera se acercan a nosotros a través de los objetos y que puedan acercarse también a nosotros a través de la profundidad que contiene una mochila, que contiene un chinchorro. Entender que ese chinchorro es donde se ha gestado la vida para el guayú, donde termina y donde vuelve otra vez y se continúa con la posibilidad de seguir existiendo. En eso pienso, en quienes de alguna manera nos contienen a nosotros a través de los objetos. Claudia Gravito. Bueno, Rosy, ¿en quién pienso? Cuando nosotros iniciamos todo este proceso, en quienes pensamos fue en los artesanos. Pensábamos como a la inversa de Camilo, los que estaban hacia atrás del producto, a quienes de alguna manera siempre les estamos apoyando y acompañando, pero en este caso ellos también nos estaban otorgando y nos estaban abriendo su corazón en su conocimiento, en su experiencia, en su vivir. En ellos era quien pensaba cuando estábamos pensando en esta mochila.
¿Siente, Claudia, que en ese sentido desde Artesanías de Colombia se estaba en deuda con los propios artesanos, con el propio pueblo guayú en este caso, en ofrecerles unas, digamos, unas piezas de calidad, una plataforma de calidad con su relato? Yo no diría que en deuda, yo diría que era la misión, la tarea, era el seguir, era el continuar, era el siguiente paso. Sí, siempre tratamos de no estar en deuda, siempre tratamos de estar presente y para ellos. Pero sí es importante, era importante este momento, de cuál era el paso que seguía. Y muy probablemente en este caso también lo hablamos algún día. Muy probablemente no es el paso que sigue, muy probablemente era recoger los pasos. Y ahí fue donde empezó todo este ejercicio. Es fascinante ese ejercicio editorial, les digo como una apasionada de este mundo, igual que Camilo, pero esa mezcla que han logrado hacer, como nos decía Rebeca, entre imágenes, ilustración y las imágenes además que no son solamente de territorio, sino específicamente del objeto, como nos ha relatado Rebeca, acompañado de todos estos vocabularios en Wayunaiki. Veo además que en la parte de agradecimientos le reconocen a Rafael Mercado, que es un autor, obviamente, que está muy comprometido con la recuperación de la memoria wayú, y gracias a él, pues, personalmente he podido aprender mucho, de manera que encontrarlo también en la cartilla ha sido muy bonito. Yo siempre me acuerdo de él, una de las primeras historias que le leí, que fue la de la culebra, que dice: para los ancianos que viven en la Macuira, donde hay lágrimas de agua, su Win, siempre hay una culebrita por ahí. Y ellos dicen: no maten a esa culebrita, porque si eso sucede se van a secar las lágrimas de agua. La culebra significa para nosotros la fertilidad, la abundancia. Los ancianos dicen: la explotación del cerrejón significó la muerte de la deidad de la fertilidad del mundo wayú, la muerte de la culebra. Y me gusta porque Rafael Mercado tiene ese lado de periodista que informa, que registra hechos sociales que han puesto en jaque a la cultura wayú, y lo combina con toda la parte mítica, la cosmovisión del pueblo. Así que esa mochila wayú viene completa con todo. No me diga, Reinaldo, que no dan ganas de escucharlo, de tener esa cartilla en las manos. No solo necesidad, yo de pronto quiero agregar otro. No solo es la necesidad de la persona que le gusten las prendas artesanales en cualquier lugar del globo terráqueo. También la necesidad de transmitir un legado, la necesidad de mejor calidad de vida para muchos artesanos que nos están siguiendo los pasos, nuestros hijos, nuestros nietos. La necesidad de solucionar problemas, porque no solo para el que le gustan las artesanías van nuestros productos, van a solucionar una necesidad o un problema que mucha población mundial la tiene, por decir, la necesidad de un pie de cama. Muchas veces no saben que son artesanales y pagan el precio justo. Pero es que a usted además le he visto compradoras que se le acercan y le piden el cubrelecho para el día, el de mostrar el bonito y el de la noche, el que ponen y de cambio. O sea, esto ya es por partida doble. Y cómo Reinaldo se ha ido metiendo en el mundo de la hotelería, en el mundo del hogar, en el mundo de la moda. ¿Cuál es el que le trae mayores satisfacciones a la hora de crear? Para mí todos son iguales. Desde el usuario final, el intermediario, el comprador potencial o el cliente estrella. Todos aportan con el consumo de un producto. Y hay clientes potenciales, no sé si revalga, Estados Unidos ya me están pidiendo 1.000 unidades mes. 1.000 unidades mes. Mejor dicho, lo que usted necesita, usted va a ser el encargado de que en Bogotá por fin podamos decir que ojalá un día no haya ni una sola persona, hombre o mujer, durmiendo a la intemperie y sin destino seguro. Ese es el sueño, de expandir la capacidad de producción, de ser un pulpo y tener
puntos de producción en muchos lados y abastecer el mercado mundial, que sí tenemos más demanda que oferta. Qué buenas noticias. Rebeca, y para esa cartilla, hablando de demanda y oferta, yo creo que esto hay que, en cuanto lo logremos poner en algo más de circulación, creo que hay que surtir todas las plataformas, ¿no, Camilo? De acuerdo. No, por eso digo que ya el compromiso quedó hecho en Sí. este fogón y de aquí en adelante vamos a publicarlo. Sí. Aquí ya tomamos pista. Exactamente. Desde Artesanías de Colombia, compromiso total, por supuesto, con la mochila de la memoria, pero vamos a sumar, ojalá, esfuerzos periodísticos por fuera de medios de comunicación o ejercicios editoriales que nos permitan llevar la voz de Rebeca, la de sus abuelos, el linaje, el legado, como ella bien explica, a otros lugares, porque no siendo guayús o siendo arijunas, Reinaldo, le recuerdo, usted y yo somos arijunas acá, Claudia también, ¿no? Y Camilo, total. Entonces, arijunas no guayús, en cambio, creo que, no sé si el derecho, pero tenemos la responsabilidad de comprender mejor el mundo guayú y Rebeca Palacios nos lo está facilitando. Muchísimas gracias a todos. Continuamos en La Troja y les dejo escuchando una última historia. Vida Artesana, artesanía con sentido humano y social. Un espacio del equipo de desarrollo humano y socioorganizativo de los laboratorios de innovación y diseño de Artesanías de Colombia para las comunidades artesanas del país. En esta primera serie de podcast recorreremos el país con testimonios de artesanos de todas las regiones. Hombres y mujeres ejemplo de resiliencia y de adaptación. Juntos conozcamos la vida artesana. Entre árboles y palmas resuenan las marimbas, las tamboras y los guasás. Ado y Orica de la Fundación Katanga nos hablan del folclore y de la cultura afro en una historia de vida resiliente, con notas artesanas, luteras y musicales. Bueno, nosotros somos el Proceso Fundación Katanga, una organización comunitaria que trabaja hace cerca de 38 años en la labor de la construcción de instrumentos musicales folclóricos de la tradición región pacífica en especial. Nos dedicamos desde la parte primaria con las comunidades en zona rural, en la parte del cultivo, la parte de la siembra, su corte, la inmunización. Utilizamos todas las partes tradicionales como su época de corte. Nacimos en zona rural de Guapi, sobre el río del mismo nombre, en la vereda Temuey, diagonal a donde siempre ha funcionado el taller de la familia Torres, donde salió el gran marimbero Antonio Torres Gualajo. Con su padre aprendí los primeros pasos en este oficio que hoy se transformó en mi vida. Tuve otros maestros como Adriano Granja, Bonifacio Cuero y mucho trabajo de investigación a nivel nacional con otros constructores, luthier de otras regiones como de la costa atlántica también, por el trabajo de materias primas e información que nos ha llevado a consolidarnos hoy con los años en un proceso
de difusión de la cultura tradicional nuestra. Apoyamos la parte musical con el trabajo de la fundación, que fue creada años después para el crecimiento del mismo proceso, poder encontrar, interlocutando con instituciones, apoyo a esa labor. Hemos desarrollado festivales, hemos tenido apoyo del Ministerio de Cultura para los mismos. Y bueno, se me pasaba también mi nombre, Ado Obed Pozú Dinas, y mis hijos. Buenas tardes, mi nombre es Orika Saray Pozú. Yo estoy en la parte administrativa. Desde muy chiquita crecí, nací y viví en medio de los árboles, en medio de la madera y en medio de todo este proceso. Así me enamoré de él. Y bueno, está también mi hermano, que también nos apoya en este proceso. Mi nombre es Ado Jaciel Pozú Murillo. Pues yo me dedico a la parte de la elaboración de las marimbas, específicamente, aunque también doy un poco de apoyo en todo lo que es la parte de la difusión. Pues yo soy licenciado en Relaciones Públicas, así que siempre estoy alternando un poco entre las dos labores. Pues, ¿qué me gusta este proceso? Que es un proceso familiar, que es un proceso que hemos llevado y sacado adelante en conjunto, siempre buscando llegar un poco más allá a las comunidades que están cada vez más lejos y cada vez más lejos de esta tradición, ¿no? Que todos llegamos con esta tradición como afrodescendientes, pero la hemos ido olvidando cada vez más por toda esta cuestión de la globalización. Y nuestra tarea, nuestra función específica es recordarles a estas comunidades que nosotros tenemos unas raíces que vienen desde el África ancestral y que no podemos olvidarlas, están en nosotros. Entonces esa es nuestra labor y seguiremos haciéndola con todo el amor y todo el cariño desde aquí, desde el taller Katanga, que es donde elaboramos los instrumentos con los que se hacen todas estas músicas y estos cantos y estas danzas, pues que son nuestra memoria, ¿no? Nuestro recordar nuestros ancestros africanos. Para nosotros ha sido una labor titánica porque sabemos en nuestro medio el campo artesanal ha sido bastante olvidado, pero con las pocas ayudas que hemos logrado a través de algunas de las instituciones oficiales, semioficiales y algunas privadas, hemos sostenido y hemos podido ir creciendo, aunque de a poco, no como hubiéramos querido, en este proceso, y hemos a la vez insistido mucho en difundir esta labor en especial, que es lo que yo invito al resto de mis compañeros artesanos a que sembremos cultura a través de nuestros oficios con los niños en especial, que arranquemos por nuestra casa, que ellos aprendan el oficio con toda la dinámica que tiene para conservar esta tradición. Y luego en el correr de los tiempos aspiro a que vamos encontrando eco y apoyo en las autoridades oficiales para poder realmente darle el impulso que esto requiere, porque nosotros podemos ser también del campo de la economía a través de posible exportación y la valoración de nuestros productos, en vez de estar pensando en importar hasta artesanías chinas. Entonces, primero lo nuestro. Y para darle un poquito de agradecimiento a lo que es Artesanías de Colombia, la Secretaría de Cultura, porque no hemos llegado aquí solos, a donde estamos no hemos llegado solos. Se le agradece a ellos mucho. Artesanía de Colombia nos ha apoyado y nos ha llevado a sus ferias, nos ha enseñado por medio de talleres cómo deben ser las ventas, cómo entrar con un cliente, la parte de diseño de los instrumentos, cómo darle mejor acabado. También agradecerle a todas las instituciones públicas y privadas el apoyo que nos han brindado para nosotros poder seguir creciendo día a día. Colombia es Colombia gracias a esto, y en el extranjero nos conocen gracias a nuestras artesanías. Entonces, colombiano compre colombiano. Muchísimas gracias.
nuestros artesanos y artesanas son un ejemplo de resiliencia y adaptación. Desde todas las regiones de Colombia nos comparten sus saberes. Y a través de sus manos imprimen tradición e innovación en sus piezas. Esperamos que este espacio sea de gran beneficio para sus procesos artesanales. El equipo de desarrollo humano y socioorganizativo los acompaña y juntos seguiremos fortaleciendo la comunidad artesana de Colombia. Los esperamos en otra emisión de Vida Artesana.